Maine es el primer estado de Estados Unidos que ve salir el sol cada mañana. No es sorprendente que la vida aquí gire en torno a sus espléndidos espacios naturales. Esta Nueva Inglaterra, obra de los pioneros, fue el lugar donde empezó el sueño americano. Vamos a descubrir ciudades y pueblos que quieren preservar su joven historia. Con 5.600 kilómetros de un litoral salpicado de faros icónicos, el aire marino propicia un estilo de vida muy cercano a la naturaleza. En este viaje conoceremos una región que no deja a nadie indiferente, bien explorando sus grandes lagos o bien pescando langosta. Maine, América al natural. Al sur del estado, frente al Océano Atlántico, nada más amanecer todos los puertos, como este de York, ya están en movimiento. ¿Para qué es eso? Son los cebos. Todos los barcos se preparan para salir al mar a pescar lo mismo, la famosa langosta de Maine. Hasta luego. Buena pesca. A las 5 en punto de la mañana, zarpan para empezar una jornada de 10 horas, en la que sacarán y colocarán sus trampas. Fue aquí, en 1624, donde los colonos británicos fundaron un pequeño pueblo al que llamaron Bristol, como su ciudad natal, que años más tarde se convertiría en York. Algunas de las mansiones más antiguas de York datan de 1742. Es un patrimonio complicado de preservar porque la mayoría son de madera. York se extiende varios kilómetros a lo largo de la costa, hasta llegar a Ogunquit, otra pequeña ciudad balneario muy popular entre los artistas en el siglo XIX, por no mencionar a los pescadores de langosta. A la altura de Perkins Cove, la costa se vuelve más abrupta. En el pasado, los pescadores sacaban del agua sus barcos por la noche, ya que el oleaje en el Atlántico es muy fuerte, hasta que crearon una bahía artificial para fondear sus embarcaciones con toda tranquilidad, sin importar las condiciones climáticas. Así fue como nació Perkins Cove, que terminaría convirtiéndose en un popular destino turístico. El puerto es sin duda uno de los mejor protegidos de la región. A su alrededor se han construido muchas segundas residencias. En sus muelles, tiendas y restaurantes, la langosta es la estrella. Y todo lo que gira en torno a la pesca, como las boyas que sirven para señalar las nasas, es también muy popular. Dejamos el puerto en dirección al norte, siguiendo el camino de la costa, conocido como Marginal Way, un sendero creado en 1825 que recorre el litoral y que es un lugar especial en Estados Unidos. Desde él se puede acceder libremente a la costa, ya que las hermosas propiedades se construyen en las zonas más altas. Aquí arrancan las playas más largas de la costa. En otoño, el centro de Ogunquit se tiñe de colores espectaculares. En 1641 el lugar formaba parte del pueblo de Wells, pero en 1686, cuando se instaló el primer aserradero en las orillas del río Ogunquit, el pueblo adoptó su nombre definitivo. Halloween es una fiesta muy esperada, y varias semanas antes los escaparates cambian su decoración.
Ogunquit también se desarrolló gracias a la construcción naval, con la fabricación de goletas e incluso de bergantines. Hoy, el lema de la ciudad se traduce como un hermoso lugar cerca del mar. Los esfuerzos realizados por restaurar y mantener las antiguas casas de madera no son ajenos a la fama y el éxito de este pueblo. Esta capilla, en apariencia, ahora es una tienda de comestibles. A las afueras del pueblo, su larga playa está flanqueada por grandes villas, y al otro lado hay una laguna con un humedal que con sus colores otoñales ha inspirado a muchos pintores. A solo unos pocos kilómetros al norte, Kennebunk es probablemente el lugar más visitado de esta parte del estado. Situado al borde del mar, el pueblo acoge propiedades de grandes familias estadounidenses. El centro del pueblo está lleno de buenos restaurantes y de tiendas prestigiosas. Su puerto deportivo alberga yates y elegantes veleros. Para encontrar a los pescadores es necesario seguir un largo canal que lleva hasta la costa. En la orilla del mar, la iglesia de Santa Ana está situada de cara al océano. Construida con grandes rocas en 1889, todo su interior está hecho de madera. La entrada al canal requiere experiencia, pero permite acceder al puerto independientemente de las mareas. Es aquí donde los pescadores fondean sus barcos. Chris se dispone a preparar los cebos. Todo esto que veis aquí son los cebos. Hay de varios tipos. Por lo general, suelen ser jureles y platijas en salmuera. Durante el otoño, Chris sale prácticamente todos los días. Hoy se quedará cerca de la costa, donde la víspera colocó sus trampas. Primero, prepara los cebos. Algunos los coloca en la red que hay en el interior de las trampas, otros los ensarta como auténticas brochetas. Gracias a unas boyas de colores puede localizar los lugares donde fondeó sus cajas. Un motor eléctrico le ayuda a subir unos 20 metros de cuerda. En las cajas hay langostas cuyo tamaño es necesario controlar. Las mido con una plantilla. La coloco donde empieza el caparazón. La mido y miro si tiene la cola marcada o dañada. Y compruebo si es un macho o una hembra. Esta de mi derecha es un macho y la de mi izquierda es una hembra. Distingo su sexo. Son muy diferentes, claro. Esta no cumple las normas y la devuelvo al mar. Y también cambio y coloco los cebos que preparé antes. Cierro la caja y voy a por la siguiente. Desconozco el tiempo exacto, pero hacen falta al menos 2 años para que las huevas eclosionen. La hembra pone los huevos en el suelo que elige y levanta la cola para liberar las larvas. Se necesitan unos 7 años para que esas larvas alcancen el tamaño exigido para que puedan pescarse, que es de aproximadamente medio kilo.
A esta la he marcado con una señal. De esa forma, el próximo pescador sabrá si ya ha puesto sus huevos o si es una madre que hay que devolver al agua. Es necesario proteger su reproducción. Ahora voy a volver a dejar esta caja en el agua. He elegido un lugar en el que por propia experiencia sé que podría haber más langostas, cada uno con sus trucos. Cuantas más caigan en las cajas, mejor. Aquí hay otra con la cola marcada. ¿Veis la señal? No calculamos el número de capturas. Por supuesto, cuantas más mejor. Pero a menudo nosotros mismos nos decimos que si sacas entre 1 y 2 kilos por caja, eso está muy bien. Depende de la temporada. El promedio está entre medio kilo y 1 kilo. Y si sacas entre 2 y 3 kilos por caja, es un día muy bueno. Nada más llegar a puerto, la pesca va directamente a restaurantes o mayoristas que las envían a todo el mundo. Los guardacostas nos vigilan y nos controlan de vez en cuando. Y si alguien hace trampas, las multas son realmente muy duras. No nos quitan los ojos de encima. Esta tiene un bonito caparazón, bien duro. Se ve que es una langosta más vieja que las otras. Esto que acabo de sacar es un rubio. Su nombre científico es Tryglidae. Esta parte de la costa está ocupada por grandes propiedades, como la de un antiguo presidente de la nación. Siempre se habla sobre la influencia de la temperatura del agua en la calidad del pescado. Yo no soy científico y no tengo la respuesta, pero parece que el otoño es el mejor momento para pescar. El perfil de la costa crea grandes bahías que se convierten en refugios naturales para los barcos. Cape Porpoise es uno de los centros más importantes de la pesca de la langosta. En la isla Goat, una capilla frente al océano a la que solo se puede llegar en barco, vela por los pesqueros y sus tripulaciones. El tráfico marítimo siempre ha sido muy importante en Maine, y los primeros puertos comerciales, como el de Portland, fueron objeto de apuestas muy importantes en el pasado. Su faro, situado en Cabo Elizabeth, es hoy uno de los iconos de la ciudad. En invierno no queda duda de su utilidad. Portland es la ciudad más grande del estado, mientras que Augusta es la capital. Ocupada en 1632 por los ingleses, este centro pesquero y comercial entonces se llamaba Casco. En 1675 los indios Wampanoag destruyeron la ciudad, que fue reconstruida por los cañones de la Royal Navy y reconstruida después. Solo unos pocos comerciantes y pescaderos han resistido a la presión inmobiliaria. Aquí se vende la langosta de la mañana a la noche. Toda esta zona de la ciudad ha sido renovada conservando la arquitectura original de los edificios, que ahora ocupan bufetes de abogados, bancos o tiendas gourmet.
En una de las pequeñas calles del puerto, los bagel, esos panecillos estadounidenses originarios del centro de Europa, tienen su templo. Aquí se preparan exclusivamente con patata de Maine, con todas las variaciones posibles. Portland ha tenido una historia tumultuosa. En 1886, después de diferentes guerras, la ciudad se incendió durante las celebraciones de la fiesta nacional del 4 de julio. Los estragos fueron considerables. 10.000 personas perdieron sus hogares. Las grandes mansiones de estilo victoriano fueron reconstruidas con ladrillo. En aquella época, los franco-canadienses llegaron en busca de trabajo a estas ciudades en plena expansión. Al otro lado del puerto, en la zona alta de la ciudad, las viejas casas victorianas de madera que sobrevivieron al fuego se han puesto de moda entre las parejas jóvenes. La Mansión Victoria, que data de 1858, es el edificio histórico mejor conservado de la ciudad. Pertenecía a una familia acaudalada, los Ruggles-Morse, que encargaron al arquitecto Henry Austin que les construyera una residencia de verano. Fue construida entre 1858 y 1860 y es un buen ejemplo de su época. Se conserva el 95% de todo lo que había en el interior. Ahora se están restaurando las pinturas murales de uno de sus salones principales. La familia solo la ocupó en 1860. Tras la muerte de Ruggles Sylvester Morse, Joseph Levy, un comerciante, la compró y vivió en ella hasta 1920. Aquí solo han vivido dos familias. La segunda familia tuvo cuidado de conservar todo lo que procedía de la primera familia y gracias a eso conservamos el 95% del mobiliario original. Los salones reflejan la opulencia y el refinamiento de las grandes familias de la época. La biblioteca, de estilo gótico, está hecha en madera de nogal. Otros detalles sorprendentes de esta casa son todas las pinturas originales, los techos pintados al estilo trampantojo de inspiración francesa. Todos los muebles fueron fabricados por Gustave Herter, un gran artista. Los muebles de los hermanos Herter son muy buscados por los anticuarios. Peggy Waldron da los últimos toques a un salón que le ha exigido 10 meses de trabajo. Empezamos aquí el pasado mes de diciembre. Yo creo que terminaremos en pocas semanas. Desde el barrio de la calle Danforth, atravesamos la zona del puerto para subir al centro de la ciudad. La casa natal de Henry Longfellow se ha conservado especialmente bien. Construida por su padre en 1785, el famoso poeta y escritor estadounidense pasó toda su infancia en Maine. Solo 3 generaciones de la familia vivieron en esta casa, lo cual explica por qué se han conservado intactos muchos documentos y muebles. El poeta se instalaría cerca de Harvard hasta 1837. En 1995, Portland inició un proyecto de huertos comunitarios en varios barrios del centro de la ciudad, en los que cultivar frutas y verduras ecológicas. De esa forma, los vecinos pueden cultivar lechugas y tomates cerca de sus domicilios. La iniciativa ha sido un verdadero éxito. Más al norte, el curso del río Kennebec se fragmenta en infinidad de pequeñas islas en las proximidades de Bath. Fue el francés Samuel de Champlain quien, en 1605, exploró por primera vez la bahía de Kennebec, que los indios Abenaki llamaban Sagadahoc, es decir, la desembocadura del gran río. El puerto de Bath rápidamente ganó reputación debido a sus talleres de construcción naval. En aquella época había aquí 200 astilleros, en los que se construyeron más de 5.000 barcos. Río arriba, el Museo de la Marina de Maine exhibe muchos barcos de la época, como estos barcos que navegaban por Kennebec.
Despiertan tanta pasión que algunos barcos restaurados salen a subasta para financiar diferentes proyectos. En el centro del parque, un equipo está restaurando el Mary E, una goleta que fue construida en 1906 en las riberas de este río. El barco se usó para la pesca durante mucho tiempo y después, en los años 50, se convirtió en una draga, hasta que en los años 60 un huracán lo destruyó parcialmente. Ahora está en las mejores manos para recuperar su apariencia original. Otro edificio está dedicado a adornos de barcos tallados y pintados en madera. En nuestra ruta hacia el norte llegamos a Boothbay, un importante centro de la industria naval, pero también un puerto muy apreciado por los turistas. Situado en la confluencia de dos ríos, el Damariscotta y el Sheepscot, hay que elegir para seguir navegando. Los fines de semana muchas familias salen a pasear en sus potentes fuerabordas. Pero los antiguos barcos pesqueros convertidos en pequeños yates son mucho más elegantes. En el centro de la villa también puede verse un despliegue de originalidad. Boothbay es relativamente extenso y está rodeado de bahías y bosques. Su jardín botánico es uno de los más famosos de la costa este. En esta región existe auténtica pasión por los rododendros, que flanquean las grandes propiedades de toda la bahía. En este jardín se exhiben las variedades más emblemáticas. Los mercadillos de plantas y flores tienen mucho éxito. Jenna nunca tiene suficientes rododendros. Después de un invierno tan largo aquí en Maine, es una verdadera alegría ver todas estas flores. Son preciosas. Y eso es lo que las hace tan extraordinarias. Si duraran mucho tiempo, nos cansaríamos de verlas todos los días. Después de un largo invierno, estos rododendros son un verdadero regalo. En la costa tenemos la suerte de tener un clima más suave. La mayoría de los rododendros proceden de regiones frías. Pueden crecer en las montañas o en altitudes muy elevadas. Les gusta la humedad y no les gusta nada el calor. Por eso Maine es el lugar perfecto para verlos florecer, y también Massachusetts. En Denver, donde vivo, tengo que cultivarlos a la sombra. Aquí pueden estar a pleno sol gracias a nuestro clima, que los hace tan hermosos. En uno de los extremos de la bahía, las propiedades se hacen más extensas. En los hoteles se celebran muchas bodas. Muy lejos del centro de la ciudad, siempre bullicioso, el sorprendente dibujo de la costa crea verdaderos refugios de paz ocultos en pleno bosque. En esta costa abrupta, el cabo Pemaquid es el punto más avanzado de la zona. El faro del mismo nombre fue construido en 1827. Su alcance de 3,2 kilómetros alertaba de estos espectaculares salientes rocosos pulidos por el mar. El faro tuvo que ser reconstruido en 1835 tras desmoronarse por completo. El primer contratista había usado agua de mar para fabricar la argamasa.
Camino del interior para tomar la ruta número 1 que recorre toda la costa, y el otoño tiñe de color los bosques y los lagos de la zona. Sus colores atraen a muchos visitantes todos los años. En la carretera número 1, el pueblo de Damariscota sigue siendo un lugar de éxito. En el idioma nativo, su nombre significa río de peces pequeños. Los Abenaki viven en estas tierras desde hace cerca de 2500 años. Los primeros colonos llegaron a Pemaquid en 1640. Esta antigua estación de bomberos ocupa todos los fines de semana de Robert Gregory, un abogado que la ha restaurado y transformado en una sala de exposiciones. Como sabe, todo empezó aquí para nuestro país. Aquí se constituyeron los primeros valores de América y desde aquí se transmitieron a las siguientes generaciones. Y la forma en la que cuidamos de la arquitectura, de la música, de la poesía, de la expresión artística, es una forma de transmitir esos valores del pasado al futuro. Un viejo edificio como este, que es de madera, exige muchos cuidados, pero para mí es una forma de mostrar a mis hijos y mis nietos lo que me importa. Alejándonos del río Damariscota y de sus humedales, nos dirigimos al norte. Entramos así en una parte del estado más silvestre, dominada por los grandes bosques y donde algunas granjas disfrutan de la tranquilidad y el aislamiento. Es también en esta región donde se encuentran las grandes explotaciones agrícolas. En la Granja Beth, en vísperas de Halloween, la actividad es intensa. Ya sea con los coloridos maíces indios o con todas las formas de calabazas, todos los hogares se decoran para la ocasión. Las calabazas que se usan para Halloween no siempre son comestibles. En ellas se busca especialmente la forma y el tamaño. En los campos de la región se cosechan sin descanso. Estas son solo decorativas. Cuestan 58 centavos el medio kilo, por lo que su precio depende del peso. La mayoría cuestan entre 12 y 18 euros. En esta región tenemos un suelo de una calidad excelente. Es bastante arenoso, lo cual siempre es bueno porque ayuda a mantener los nutrientes y se drena con facilidad. Históricamente, cuando Maine empezó a desarrollarse, aquí había mucha agricultura, ganado vacuno y ovejas. Luego, cuando llegó el ferrocarril, la producción disminuyó porque se podían conseguir más cosas del Medio Oeste. De regreso a la costa, el de Breakwater es el viñedo más septentrional de Estados Unidos. Situado en la planicie de Owl's Head, son unas pocas hectáreas administradas por Janet Johnson. Yo creo que somos el viñedo más septentrional que cultiva Chardonnay y Riesling. Esta propiedad nos sedujo porque la proximidad del mar ayuda a mantener las uvas hidratadas. Nosotros no tenemos un sistema de riego y también nos ayuda mucho la niebla. A cambio, deben proteger los racimos con redes. A los pavos salvajes les encantan las uvas.
Con el Riesling y el Chardonnay hacemos sobre todo vinos espumosos. La temporada aquí es muy corta y esa es otra razón para hacer este tipo de vino, porque no podemos conseguir el grado de azúcar que nos habría gustado. El vino espumoso se adapta muy bien a nuestra situación. Como en muchos otros viñedos de Estados Unidos, la sala de degustación es el lugar principal. Es aquí donde se recibe a los clientes para hacer catas a precios módicos. También se venden muchos otros productos. Después de Owl's Head, y siempre en dirección norte, la ciudad de Rockland señala el comienzo de varios sitios históricos de la marina mercante a vela. A comienzos del siglo XIX empezaron a instalarse astilleros en esta costa, donde hasta entonces solo había habido pequeñas explotaciones de pinos y robles. En 1886, la industria de la cal era la más importante de la ciudad, con no menos de 12 canteras y 135 hornos. En la vecina ciudad de Rockport se reparaban las goletas, la punta de lanza de la marina mercante, que hoy se han convertido en embarcaciones de recreo. En esta escuela se transmite el conocimiento de la fabricación de los antiguos aparejos y de las antiguas embarcaciones. Aquí hay jóvenes aprendices del oficio de carpintero de ribera que durante 2 años aprenderán de artesanos con una larga experiencia. John es expiloto de aerolínea y desde hace 10 años frecuenta el lugar. Acaba de aplicar vapor a un listón largo para poder darle curvatura. Pat, que trabaja a su lado, viene a echarle una mano. En la costa de Maine se siguen construyendo barcos de madera. La tradición aquí se mantiene muy viva. No ha desaparecido, como pasó en otros muchos puertos del país. Hay escuelas, sitios como este, que son lugares maravillosos para construir pequeños botes de madera, e incluso algunos más grandes. Además de la navegación deportiva, quedan aún algunos astilleros que fabrican barcos de madera para la pesca de la langosta. Muchos pescadores están convencidos de que la madera es la mejor opción para trabajar mejor en el mar. Es más fácil de gobernar, más flexible y más cómoda para la espalda y las rodillas. Pero yo diría que hoy en día se construyen sobre todo pequeñas embarcaciones deportivas, aunque también se construyen aquí algunas más grandes y sofisticadas. En el puerto, el queche Mañana en Maine se prepara para zarpar. Bob Pratt, su propietario, es un antiguo instructor de la Academia Naval de Maine. Hoy descubrirá la bahía de Penobscot a unos cuantos visitantes privilegiados. El barco es relativamente nuevo y fue construido en roble y cedro del Atlántico con un diseño de Piqueler en la década de 1970. La vela ha sido siempre muy importante y Maine ha sido siempre muy importante en el mundo de la vela. Originalmente las goletas se utilizaban en la marina mercante para transportar madera, carbón y piedra. Y también para la pesca. El arte de construir este tipo de barcos prácticamente ha desaparecido. Se construyen casi todos con fibra de vidrio. Estos barcos son cada vez más raros. Hay algunos astilleros que los hacen. Son magníficos y muy caros y difíciles de encontrar.
Yo diría que la mayoría de los grandes veleros de madera se han transformado para alquilarlos o bien como barcos turísticos, porque son caros de mantener y es necesario algún ingreso adicional para poder financiar su mantenimiento. El faro de Rockport es el original y está situado en el extremo de un largo espigón. No muy lejos de Rockport, Camden es sin duda un pueblo un poco más distinguido que los pueblos vecinos. Su magnífica bahía también acoge numerosas goletas. Su historia se remonta a la década de 1770, cuando solo existía un aserradero. Solo después de la llegada de las tropas británicas comenzó a explorarse el curso del río Megunticook. En 1858 se contaban aquí 6 astilleros, que producían más de 10 barcos al año. En otoño no hay que perderse la puesta de sol desde la cima del Parque Nacional de Camden. Las vistas de la bahía de Penobscot son únicas. Recorriendo la costa en dirección norte, se encuentra uno de los destinos más populares de Maine, la isla de las montañas del desierto, en la que se encuentra el exclusivo pueblo de Bar Harbor. Como en muchos otros puertos de la costa, los pescadores son los primeros en salir al mar cuando amanece. Territorio de pesca y de caza del pueblo amerindio Abenaki, la isla fue visitada por Samuel de Champlain en 1604. Pero 10 años más tarde los franceses son expulsados por los ingleses. En 1688, la isla es reconquistada por el gobernador de Nueva Francia, Antoine de la Motte Cadillac. En el siglo XIX, Bar Harbor atraía a muchos artistas y empezaron a construirse grandes hoteles y residencias veraniegas. El Bar Harbor Inn es una verdadera institución. Aquí el chef Louis Kiefer ofrece varias recetas de langosta, incluyendo la langosta con spätzle. Todo se cuece antes. Hiervo la langosta, le quito el caparazón, el spätzle ya estaba preparado, blanqueo los espárragos y después solo queda reducir la salsa mezclando todos los ingredientes. Es un plato perfecto. Hacemos muchas recetas con langosta. Hacemos rollos, que son sándwiches, y que son muy populares en Maine. En el hotel servimos langosta termidor, langosta al estilo americano, langosta con soba. Maine tiene pequeñas y excelentes granjas que producen magníficos productos lácteos, quesos, verduras y hierbas aromáticas. Lejos de las zonas turísticas, la isla tiene muchos pueblos ocultos en los bosques, en torno a bahías cubiertas a menudo por la bruma. En uno de esos remansos de paz, en Petite Plaisance, Marguerite Yourcenar de la Academia Francesa terminó sus días. En 1950 compró esta casa con su compañera Grace Frick y venía aquí regularmente. Nada ha cambiado desde su muerte en 1987.
Nacida en Bélgica, criada en Europa y nacionalizada estadounidense, en este refugio literario escribió las Memorias de Adriano y Opus Nigrum. La geología de la isla es bastante especial. Hace algunos millones de años era una zona volcánica muy activa, cuyas cumbres estaban cubiertas de glaciares. Los movimientos de las placas tectónicas dieron forma a un paisaje en ocasiones abrupto. El punto más elevado del Parque Nacional Acadian se encuentra en las montañas Cadillac, a 466 metros de altitud. La isla Deer no solo es un lugar mágico por el espectacular puente que la une al continente, sino también por sus pequeños pueblos y su naturaleza virgen. Sus escasos centenares de habitantes son, en su gran mayoría, pescadores que tienen el privilegio de vivir en un entorno de ensueño. La isla empezó a ser más frecuentada en el siglo XIX, una época en la que aquí se explotaban importantes canteras de granito. Nos dirigimos al norte para conocer el interior del estado, cubierto por numerosos lagos. En estos espacios naturales, el alce forma parte del paisaje cotidiano, aunque no es fácil verlo. Hay que aventurarse al atardecer por los lagos, cuando sale del bosque. El primer depredador de este animal es el hombre. Por la noche, los alces cruzan las carreteras y son atropellados por los coches. Bill Pierce, un guía de Maine, los conoce muy bien. El alce es un mamífero que, al igual que el hombre, busca su bienestar. Nuestros bosques están llenos de insectos que pican, y los alces tienen que salir en busca de espacios abiertos para bañarse y escapar de los insectos. El lago Moosehead, en Greenville, es el más grande del estado. Es aquí donde nació el río Kennebec. Tener un hidroavión aparcado delante de casa no es una coquetería. No se puede llegar a todos los rincones del lago en coche. El lago tiene unas 80 islas a las que los pescadores van a pasar el día. Durante siglos, las tribus indias fueron las únicas pobladoras de estas tierras vírgenes y no dudaron en ir a la guerra para defender su territorio. Muy cerca del centro de la ciudad, el Kazadin es un testimonio de lo que era un barco de vapor en 1914. Viajaba hasta los lugares más remotos del lago para llevar alimentos y mercancías. Hoy navega entre las islas para pasear a los turistas. Maine es también famosa por la calidad de su pesca, en especial alrededor del lago. Muchas generaciones de pescadores han fantaseado con la talla de sus truchas. Maine fue también el lugar donde surgió la idea de los campamentos de verano para generaciones de estadounidenses de las grandes ciudades. Tom Hagan fue uno de los pioneros. Los campamentos siguen existiendo, pero se han adaptado en gran medida a la demanda actual de más comodidades. Tom Hagan fue uno de los primeros en crear campamentos en esta región, en 1910. Aún vienen deportistas aquí, pero también muchas familias de Maine, Boston, Nueva York y del extranjero. Vienen a disfrutar de la paz y de la tranquilidad y de la naturaleza para desconectar un poco. En el otro extremo del lago, en la montaña, tras una larga caminata, los visitantes llegan a una especie de santuario. En enero de 1963, un B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló mientras hacía unas maniobras de camuflaje. De los 9 tripulantes, solo sobrevivieron 2. Aquel accidente afectó profundamente a los habitantes de Greenville, que participaron en el rescate.
Por ello decidieron, con el acuerdo del ejército, dejar todo tal y como lo encontraron. En el distrito de los lagos, en Rangley, existe un original museo que reúne todo lo que hizo que esta región se convirtiera en una referencia de las actividades relacionadas con la naturaleza y la exploración. Es un homenaje a los pioneros que la exploraron, que pescaron truchas de tamaños increíbles y que hicieron que la fama de Rangley llegara a muchos aficionados. Bill Pierce es uno de sus guías más conocidos y apasionados. Esta preciosa embarcación está hecha enteramente a mano. Es una canoa que fue construida solo con un cuchillo curvo y un hacha por un señor que se llamaba Henry Wallencourt y que está considerado el último especialista. Como se puede ver, es una embarcación hecha con mucho cuidado y decorada con numerosos detalles, con corteza de abedul de nuestros bosques. Los indios de la región del nordeste y de los bosques nos enseñaron a usar estas cortezas. Los nativos también enseñaron a los pioneros que llegaron aquí a sobrevivir en el entorno hostil de estos bosques. También les enseñaron a moverse en invierno y a caminar sobre la nieve con estas magníficas raquetas. Durante mucho tiempo, esta región fue una tierra virgen y poco poblada, salvo por algunos leñadores. En 1890, con la llegada del tren entre Boston y Nueva York, Rangley vivió un auge inesperado, atrayendo a turistas y a exploradores aficionados. Kevin Sinnett organiza excursiones por el hermoso lago de Rangley a bordo de una canoa perfectamente restaurada. En el pasado, el lago era recorrido por barcos de vapor que llevaban la madera hasta el punto de partida del ferrocarril. La desaparición del tren en la década de 1950 se vio compensada en gran medida por la creación de muchas carreteras. A pesar de la disminución del turismo, las pequeñas islas del lago siguen siendo muy visitadas. Al este de la región de los lagos, los bosques dominan el paisaje. Bethel, donde antaño vivían los indios Abenaki, empezó a desarrollarse en 1774 y se convirtió en una parada obligada en el camino entre Portland y Errol. Al norte de Bethel, el río Bear recorre muchos kilómetros a lo largo del parque de Grafton Notch entre desfiladeros y cascadas. Entre los árboles se distinguen las pistas de esquí de una de las estaciones más importantes de Maine. A pesar de que solo alcanza los 960 metros de altura, cuando nieva se convierte en un hermoso lugar para practicar los deportes de invierno. A partir de 1800 se empezaron a construir puentes de madera para facilitar el paso de las diligencias y de los carros sobre los ríos. Estaban cubiertos para que los viajeros se protegieran cuando las condiciones meteorológicas no eran buenas. Muy pocos han sobrevivido al fuego y a las inclemencias del tiempo. Cerca de Portland, Lewiston es la ciudad de Estados Unidos que posee la comunidad francófona más importante. Eran canadienses llegados sobre todo del Virreinato de Nueva Francia, hoy Quebec, durante la época de la industrialización de la ciudad. La iglesia de San Pedro y San Pablo, situada en lo más alto de la ciudad, es la única basílica del estado. El francés se sigue usando en algunos barrios, sobre todo en Cedar Street, donde se encuentra la sede del centro francés. Cerca del río, las antiguas fábricas textiles son el último vestigio del formidable desarrollo de Lewiston a comienzos del siglo XIX bajo el liderazgo de Benjamin Bates. En esta unidad se fabricaban colchas con una mano de obra esencialmente quebequés. Ahora, mientras el vecindario se renueva, Rachel Desgrosselier conserva las viejas máquinas en su museo ELA. Sobre todo eran fábricas textiles de productos como los que se manufacturaban aquí, las colchas.
Cuando alguien se casaba, si no le regalaban una colcha, lo lamentaba, porque era algo muy importante para ellos. Mi padre era de Seluchi, en la región de Beauce, en Quebec. Trabajó aquí 38 años. Aquí trabajaban un centenar de obreros. Había mucho ruido y apenas podían oírse por todo el traqueteo. Los franco-canadienses tuvieron una gran influencia aquí. Era la comunidad más numerosa. Trabajaban mucho. Para ellos fue muy duro y difícil. Por eso intento preservar su historia. Es una hermosa historia que contar. Dura, pero hermosa. Es aquí donde termina nuestro recorrido por Maine. Un estado poco conocido que merece ser explorado tanto por su costa como por sus bosques y sus lagos.